Era un día especial, un día festivo, al menos en la previa, para la institución pirata que cumplió 99 años de vida y que prepara ya la gran fiesta para el centenario. Hubo suelta de globos azules y blancos, presencia de algunas categorías de las divisiones inferiores y futbolísticamente el inconveniente a la ausencia de Minardi por suspensión de Diego Reartes, que lo probó Testa en el calentamiento previo y no llegó. Exactamente, había sufrido un golpe en el entrenamiento del viernes, había llegado con lo justo, pero lo probaron en último momento y tuvieron que reemplazarlo justamente por el juvenil Nahuel Ledesma. Bueno, ahí vemos algunas de las imágenes de la previa. Recordamos que jugó Carballo como mediocampista por el sector izquierdo y que Aymeri le ganó la pulseada también por su trabajo entre semana, más el gol heroico ante el Deportivo Libertad de Hernando hace 10 días al Tanque Maldonado como delantero titular. Iba a arrancar con todo el partido y ese con todo lo ponía Atlético Río Tercero, dueño y señor de las acciones con este remate potente de Aymeri que lo exige Horacio para enviarle el córner. Exactamente, vamos a tener aquí una primera jugada, un claro penal. Para mí es penal. Independientemente que el balón no esté en movimiento, hay un empujón claro de un jugador de Recreativo Lenense. El árbitro entendió que como el balón no estaba en movimiento, valía la advertencia. Y el que seguía atacando era Atlético Río Tercero. Y Carballo lo habilitaba a Mercado. Y Horacio salió y lo tocó a Mercado, lo desestabilizó. Y Mercado hizo bien la cosa, porque se frenó y dijo: me tocó en el área, es penal. Si seguía la jugada por ahí, Romera no lo cobraba. A los 4 minutos y medio, chance parece Atlético que había comenzado con todo de ponerse en ventaja. Exactamente, aquí vemos la repetición, el topetazo claro de Horacio sobre Mercado, que va a ser el encargado de ejecutar el penal. El remate que no es bueno, adivina Horacio, le termina sacando y se perdía una muy buena chance Atlético de abrir el marcador. Ya ahí mostraba Atlético como que venía cambiada la tarde, ¿no? Ante el Lenense. Ese remate de Mercado que no fue bueno, coincidió con usted, y ahora sí que terminaba atajando el penal. Era amonestado Berté y comenzaba con esa amarilla Berté una serie de tarjetas consecutivas, tanto para uno como para otro, en un partido muy caliente, muy friccionado. Cuando ahí vemos el remate de Baldata, inmediatamente después la jugada del otro penal. El centro de Ledesma no está dentro del ángulo de cámara, un agarrón grosero de un jugador del Lenense que baja a uno de Atlético Río Tercero, cambian el ejecutor y es Esteban Aymeri el que a los 16 minutos pone el 1-0, pone en ventaja Atlético, merecida hasta ese momento. Exactamente, pero a partir de ese momento el Recreativo Lenense me parece que empieza a ajustar tuercas y empieza a presionar mucho más al Atlético Río Tercero, que va a terminar sufriendo el primer tiempo los embates del equipo de Manzanita Britas. Bueno, esta jugada fue a los 32. ¿Qué pasó en el medio? Un Atlético que fue perdiendo de a poco la posesión de la pelota y un Lenense que fue haciendo un trabajo de pressing en la mitad de la cancha, lo fue sofocando al circuito colectivo de Atlético hasta que se hizo dueño de la pelota. Ese remate muy cerca del travesaño es de Farías. Y después tiene esta muy buena acción con la aparición de Pedro Martínez, que casi debajo del arco solo cabecea y la manda por encima del travesaño. El Lenense le había sacado la rienda de un juego muy trabado al Atlético Río Tercero, pero faltaban las polémicas y vaya si las hubo hasta el cierre del primer tiempo. Exactamente, aquí tiro libre para el Recreativo Lenense, la termina bajando Fumero, termina convirtiendo y posición fuera de juego es lo que cobra el juez de línea. Eso fue a los 39 minutos, imposible determinar si estaba o no en posición adelantada Fumero. Parten todos muy juntos, ¿no? Sí, a mí me da la sensación de que no está, pero no podemos ser directos ni taxativos. Me quedan las dudas también sobre la posición de Fumero. Me parece que era lícita, pero bueno, de todos modos no nos ayuda el ángulo de la cámara. Un minuto después, el centro, el cabezazo, el que aparece por el segundo palo es Luján, el que termina cabeceando es Mercado, pero el que le cobra posición adelantada es a Luján. En el medio una amarilla Raimundo, al defensor del Lenense, que desde esa amarilla hasta los 45 del segundo tiempo se cansó de cometer infracciones y el árbitro nunca lo expulsó. Y acá una jugada me parece la más polémica de todo en definitiva. Va Magni, termina definiendo Fumero y dice: la ley de la ventaja, ¿dónde está? Romero dice: yo cobré la falta antes, y retrasa la jugada. Es muy difícil saber en qué momento cobra, ¿no? Porque ahí vemos al Luchín está agazapado, pero sí, cuando va a definir Fumero es como que el arquero se abre de brazos. De todo modo, eso puso loco al cuerpo técnico del Recreativo Lenense. Me parece que no estuvieron en su mejor tarde los árbitros. Me parece que cometieron muchos errores. Me parece que terminan
complicando un poco el partido sin querer tal vez, ¿no? Arranca el segundo tiempo, un Belenenses que había hecho todo el mérito sobre el cierre del primer tiempo para empatarlo, no lo había logrado, merecidamente consigue la igualdad, minuto y medio de esa etapa complementaria, y vemos el centro, la termina bajando Fernando Fumero, y ¿quién estaba ahí? Agustín Fumero, derechazo cruzado para vencer la resistencia de Luchini, para poner de esa manera el 1-1. Atlético atornillado. Atlético como perdido y el Belenenses que se hacía dueño de las acciones. Centro, cabezazo de Fernando Fumero, un Luchini que venía retrocediendo, manotazo para mandarle el córner. Seguía presionando el Recreativo Belenenses cuando vemos la repetición, la muy buena acción de Luchini para sacar esa pelota al córner, seguía presionando el equipo. Y de ese córner va a llegar otra polémica. El centro, la pelota da en Luján, es gol en contra del defensor de Atlético Río Tercero. Y levanta la bandera de posición adelantada y los jugadores del Belenenses van y le dicen al árbitro, pero si fue gol en contra, ¿dónde está la posición adelantada? Nadie obstaculiza a Luchini bajo ningún punto de vista. Va el árbitro, habla con el línea, le dice, ¿qué fue lo que cobraste? Y cuando el línea le dice, Romero interpreta que está el error, el línea después lo reconoce y Romero dice gol válido. Gol que tardó 2 minutos en ser gritado, pero que fue festejado con todo, ahí lo vemos. El gol de taco en contra de Luján inhabilita cualquier posición adelantada que incluso no vemos tampoco de quién puede haber sido, ¿no? Exactamente, el error termina siendo el línea que levantó su bandera y se quedó parado ahí sin saber muy bien qué hacer, por eso es la demora. Daba vuelta el partido el Recreativo Belenenses y tenía que salir obligado a buscar Atlético Río Tercero. Llega Mercado en posición de gol, cruza el remate, pasa muy cerca del segundo palo del arquero. Sí, otra vez Atlético convierte un gol y se repliega. A mí me parece que en este caso, a diferencia de los otros, fue mérito absoluto del Belenenses, que lo presionó, que le sacó la pelota y que encima facturó otra vez, porque Fumero queda mano a mano. Hablo de Fernando con Luchini, remata, ataja el arquero, pero Agustín Fumero convierte el gol. Y se quedan protestando al árbitro. Y el árbitro lo había cobrado el gol. Claro, lo que pasa es que por las dudas, después de varias jugadas en que le habían cobrado posición adelantada, termina convirtiendo el 3-1 y se le venía la noche al Atlético Río Tercero, se le complicaba la situación. Sin embargo, reaccionó rápido, ¿no? Porque eso fue a los 17 minutos y a los 18 minutos llegó tanto. La meten de cabeza y de media vuelta Mercado aprovecha una defensa que está dormida, un Horaci que sale a destiempo y Mercado un minuto más tarde descuenta, lo que le daba otra vez ilusiones y un empujón al Atlético Río Tercero, que estaba ganando 1-0, que de pronto se encuentra 3-1 abajo y que ahora se pone a solo un gol. Iba a intentar Atlético Río Tercero en los últimos minutos, tratar de llegar por lo menos al empate, se le iba a hacer un poco cuesta arriba, si bien termina inclinando un poco la cancha, no va a tener la claridad suficiente como para empatar. Entre los 20 y los 25 a través de Migliore consigue esas 2 jugadas, pero después llega esta acción en la que innecesariamente, para mi gusto, Ledesma lo baja fuerte a Pedro Martínez y se gana la tarjeta roja. Roja directa, mostró el árbitro Romero, ahí la vemos, ¿no? Una falta dura, ya con el jugador sin pelota. La expulsión, Atlético se quedaba con uno menos. Primero fue Magni, después Pedro Martínez, iban cayendo de a uno los jugadores del Recreativo, que habían hecho un tremendo gasto físico. Tan apurado estaba Atlético, a diferencia de los primeros minutos, que Bertea hizo de camillero, ¿no? Exactamente, eran los apuros porque el tiempo apremiaba. Aquí un remate del hombre de Atlético Río Tercero. Otro cabezazo, iba Atlético Río Tercero, pero nunca se iba a encontrar con la posibilidad de gritar un gol. Sí, nadie podrá decir que Atlético no dejó todo en esos minutos finales. Cuando aquí llega la infracción, en este caso de Mario Farías, y la consecuente expulsión del defensor del Recreativo, que seguramente se va a perder un duelo clave ante Talleres y posiblemente uno de los cruces directos. Y un árbitro que había adicionado una buena cantidad de minutos, finalmente terminó consumiéndose el Belenenses ganando un triunfo histórico en Río Tercero.